Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a hablarles de la última novela de la escritora Liliana Bodoc, Elisa la Rosa Inesperada, que espero que estén leyendo. Si todavía no lo hicieron, vayan a hacerlo porque recuerden que estamos trabajando en un proyecto con la materia de historia, inglés y construcción de la ciudadanía, y de la lectura de este libro se desprenden las actividades de cada área. Para escribir este libro, la autora viajó a Jujuy en el año 2016. Luego admitiría en su diario de viajes que estando en la provincia se empezó a apartar de la línea argumental que tenía pensado y de esta forma fue creando la historia que llega hoy hasta nuestras manos. Los motivos que la llevaron a acortar su permanencia en la provincia son inciertos. Algunas suposiciones se asocian a que la autora no estaba muy bien de salud y no pudo adaptarse a la hostilidad del clima y la altura, pero lo cierto es que al año de haberla publicado tristemente falleció. En primer lugar, cabe mencionar que la novela está estructurada en 5 partes con sus correspondientes capítulos. Las partes 1, 2 y 3 alternan capítulos que llevan el mismo nombre, Juan Moreno y Elisa. Esto es así porque se narra la misma historia desde perspectivas diferentes, una centrada en Elisa y la otra en la corrupción del bobo de Tilcara. Pero, ¿quién es Abel Moreno? Abel Moreno es un tilcareño que sufre de tos crónica y picazón en la mano izquierda y que por su avanzada edad se dedica a ver pasar a la gente del pueblo sentado desde su silla de paja. Este hombre al principio es presentado como el guía que orientó a la escritora durante su estadía en Tilcara, pero luego es introducido como un narrador protagonista y ficticio que contará lo que la autora no vio. Cada vez que un capítulo se titula Abel Moreno es porque se hará mención allí sobre las curiosidades del pueblo, sobre todo en Miguel María Tolosa, un joven que por su retraso o discapacidad de nacimiento se convierte en una especie de mascota o hijo del pueblo. Este al principio dócil, bueno y simpático como se lo describe, empieza a corromperse tras la llegada de 2 muchachos que empezaron a involucrarlo en una serie de estafas. Por otro lado, cada vez que un capítulo lleva el nombre de Elisa, se detallarán los aspectos de la vida de quien es la protagonista principal de esta historia. Elisa Viltes es una joven que al iniciar la narración tiene 13 años. Vive en una villa santafesina en una precaria casa con su abuela paterna Rufina y sus padres Che Juan Viltes e Irene Ríos. Estos dos tienen una banda de música llamada La Naranja Dulce. En su búsqueda por el éxito, la banda empieza a hacer viajes por el interior del país y dejan a su única hija al cuidado de la anciana, quien trabaja limpiando en una carnicería del barrio. La señora, frente a tal responsabilidad forzada, siente tristeza por su nieta. La poca plata que cobra no le alcanza para alimentarla, pero su patrona, que es prima hermana de la directora de un hogar de niños, intercede por ella para que acepten a su nieta. Estos la reciben con la condición de que solo sea por un año y con 2 comidas al día y sin cama. En ese lugar conoce a Beatriz, una especie de trabajadora social a la cual se la describe como una rescatista y soga de auxilio para estas pobres almas. Ella lleva 13 años allí y cuando conoce a Elisa empieza a hablarle de poesías y lecturas. Beatriz se convierte en una tutora que, además de enseñarle algunas tareas y cuidar a las niñas del albergue, tiene una lista de lecturas que debía transitar casi de manera obligatoria. Esto a Elisa le encantaba, puesto que no se sentía identificada con el perfil del barrio repleto de cumbias y vulgarismos. El año que debía estar se cumplió en 2, algo inusual a las reglas del albergue. La madre le advierte a la abuela que ya es hora de que la niña empiece la secundaria, pero la joven se niega. Su tía Ana María, que vive en San Salvador de Jujuy, la llama de vez en cuando y en uno de esos tantos llamados le propone mudarse a la provincia. Esta acepta, pero no lo haría hasta iniciado el año próximo. En su último año en el hogar, Elisa ya tiene 14 y está a punto de cumplir 15. Beatriz, enterada de este asunto, la invita a su casa a merendar, el día justamente de su cumpleaños. Esta acepta, pero antes de irse le regala un cuaderno con la promesa de que lo utilice como bitácora de viaje, cosa que al final no lleva porque lo termina dejando en su casa. Ya casi en horas de la noche, Elisa abandona la casa de Beatriz y se dirige a su rancho, en donde encuentra a su abuela acostada con un profundo dolor de espalda. La sensación de vacío y soledad invade a Elisa, quien coloca un banco afuera de su casa y se decide a terminar su cumpleaños sola y comiendo los sándwiches que le regaló Beatriz. Pero por allí pasa Leandro,
Otro joven de la villa, quien lleva una bebida en la mano, más precisamente un vermut, la saluda, intercambian un par de palabras y se ponen a tomar de la botella. Entre risas y el efecto de la bebida, salen a caminar por los alrededores de la villa hasta llegar a la orilla del río, en donde luego tienen sexo. Al día siguiente va al orfanato y siente culpa y le cuenta a Beatriz lo sucedido la noche anterior, pero esta se decepciona y se la adjudica como una derrota propia. No lo sabe, pero a partir de ese momento empieza a generarse una distancia entre ella y la niña. Corre el año 1999 y Elisa saca boletos para irse a San Salvador. Es hora de iniciar una nueva vida. Ya en Jujuy empieza a arrepentirse de tal decisión, pero no hace nada al respecto. Mientras espera que llegue su tía a buscarla, aparece un hombre. Este es Quique, que no es más que el novio de su tía, con el que lleva una relación de 7 años y ahora viven juntos. Se presenta ante ella y la lleva en su auto hacia su departamento. Allí es recibida por su tía y empieza una relación que poco a poco se iría deteriorando. Quique la acosaba con la mirada y en una ocasión llegó a tocarla. Su tía de a poco empezó a sentir un disgusto por ella y por sus actitudes, que dicho sea de paso también las hacía a propósito. Cuestión que su tía la termina echando de la casa y le dijo que se vuelva a Santa Fe. Pero Elisa, seducida por una compañera de trabajo que le había hablado de un pequeño pueblo en el norte jujeño, la ilusiona con oportunidades de progreso y decide cambiar de rumbo. Elisa, sin consultar o avisar a su tía o a su abuela, saca boletos y hacia allí se dirige. Sin darse cuenta, la cosa iba a empezar a ponerse peor. En la terminal conoce a un joven viajero de Buenos Aires llamado Martín, quien le cuenta que también va rumbo a Tilcara. Viajan juntos y al llegar son recibidos cordialmente por Miguel, el bobo del pueblo, quien se dirige de manera amable hacia ellos y les dice que conoce un lugar en donde pueden alojarse. Los lleva hacia una residencia que tiene una pinta medio rara, pero no les importa porque son recibidos de manera cordial por los dueños del lugar. Son 3 tipos con unos nombres un tanto medio raros. Estos son Nerio, Moris y Orestes, cuyas familias llegaron a Jujuy y se hicieron propietarios de algunos inmuebles en donde llevaban a cabo varios rubros comerciales, entre ellos contrabando y estafas. Invitan a los turistas a comer un guiso, pero al rato la joven empieza a sentirse mal y cae dormida en su cama. Al levantarse se siente desorientada. Estos le invitan un té y le dicen que es por la altura, que al beberlo se sentirá mejor. La joven, que hasta ahora no desconfió de nada y un poco inconsciente por el contenido del guiso, acepta y vuelve a dormirse. Al despertar, ya sin control pleno de sí, es llevada a una fiesta en el Pucará. La suben a un auto en donde está un tipo robusto al cual apodan el Mosca y el Bobo. Este último empieza a querer propasarse, pero no lo logra. Al llegar al lugar de la fiesta, Elisa se siente más desorientada todavía, producto del bullicio, el aturdimiento y la algarabía del lugar, sumado a la altura que allí hay. Uno de los hombres le ofrece vino y ella toma. Esto termina de vulnerarla aún más porque a continuación sería acorralada por el tipo del auto, con quien amanecería horas más tarde en la cama de un depósito junto a Nerio y desnuda. A pesar de seguir bajo el efecto de las drogas, empieza a escuchar las palabras de los hombres quienes tramaban sacarla del país para introducirla en una red de tratas. Pero no sin éxito, ya que Abel Moreno, que había visto a los turistas con el bobo desde el día que llegaron, alertó a Martín y extorsionó a Miguel para que le dijera dónde la tenían. Martín fue al lugar en donde Abel Moreno le dijo que la tenían, cuyo nombre era Los Coloniales. Al tocar la puerta le dijeron que Elisa no estaba ahí, que estuvo pero que se fue. Martín, que intuía la mentira, vio que uno de ellos llegaba con la mochila de la joven y ésta desde adentro empujó al bobo y logró escapar. A pesar de lo sucedido, la mujer decidió no realizar la denuncia. En cambio, le pidió a Martín que buscaran otro alojamiento para luego regresar a Santa Fe, no sin antes volver al lugar de la fiesta de la noche anterior. Elisa emprendió su regreso y al llegar durmió hasta por 24 horas. La gente empezó a sentir que la adolescente estaba cambiada, su forma de expresión no era la misma de antes. Empezó a ser más bravucona y sus palabras en algunas ocasiones dejaban sin aliento a su abuela, quien percibió que algo raro había sucedido durante su viaje. Tras unas semanas de haber regresado a la villa, Elisa consiguió trabajo en la casa de una buena familia.
Todos los días cuando se dirigía hacia allí, pasaba por una librería llamada La Puebla, en donde se quedaba mirando los libros desde la vidriera. La dueña, Mónica Vestal, de tanto observar los libros todos los días, le invita un sábado a leer el libro que gustase y allí conoce a Guerre, que es una especie de encargado del local, y Diana, una amiga de Mónica. Empiezan a frecuentar encuentros de lecturas cada sábado y en una de tantas charlas le sugirieron que escriba de su viaje a Jujuy, ya que al parecer tenía muchas cosas por contar de aquella experiencia. Esto entusiasma a la joven, quien decide contárselo a Beatriz en su reencuentro. Al llegar al lugar, la trabajadora percibe el deterioro de la joven, pero este encuentro no tiene muchas alegrías, ya que guarda cierto rencor hacia Elisa y no aprueba ni apoya su proyecto de escritura. Al poco tiempo se entera que la Piti, una niña huérfana que vivía en el hogar, ya no existe más. También vuelve a aparecer en escena Leandro, el joven con quien había tenido aquella aventura a la orilla del río. Empieza a recibirlo en su casa cuando no está su abuela, pero un día aparece otra chica quien de mala manera le advierte que no se meta con su novio. Pero Elisa, que ya no es la misma de antes, responde a sus insultos y amenazas en una manera adulta y civilizada, haciendo que ésta no vuelva a increparla más. Al final, el proyecto de escritura de la joven se ve truncada. Empezó a perder el interés por frecuentar la Puebla y a sus amigos adultos. En sus idas al trabajo, un hombre comenzó a seguirla y a observarla hasta que un día se le acercó a hacerle una propuesta un tanto extraña. Pero Elisa, que ya no era la misma de antes, logró sacárselo de encima. La novela finaliza con el reencuentro con sus padres, quienes regresan derrotados tras su gira en el exterior. La madre se encuentra muy flaca por la mala alimentación y enferma, sumado a eso a que también había perdido un embarazo. Al tiempo Elisa se casa con Leandro y en su casamiento su padre canta una cumbia que había escrito. Ella, que rechazaba este género por el pop norteamericano, acepta que se puede vivir en la villa y aún así bailar cumbia y escribir poesía. Son muchos los aspectos que podemos analizar de esta novela que personalmente me generó cierta tristeza e impotencia al ver cómo la joven no podía mejorar su calidad de vida y cómo el ambiente y las personas en donde se encuentra la sumergen en una atmósfera de desgracias, sumado al crudo retrato de una problemática actual como es el abuso y la trata de personas, junto con la complicidad de quienes no quieren ver esta realidad o de que quienes la ven no hacen nada al respecto. En segundo lugar, el valor de la expresión como medio para sanar y soltar lo que pesa. Es así como podemos ver que Elisa se refugia en el pop norteamericano y la música que la consuela, y la hace salir de esa geografía a la que no se siente parte, o en las lecturas de Beatriz y Mónica que les proporciona la apertura del lenguaje y el pensamiento, para poder canalizar aquellos sentimientos que lleva oprimidos. En tercer lugar, el deseo de sentirse distinto y de buscar nuestro hábitat. En la novela podemos ver cómo el espacio oprime, la casa en condiciones precarias, el barrio con su música cumbiera y su gente metiche, el hogar de desválidas en el que no puede estar por mucho tiempo, la casa de su tía, Tilcara, el Pucará. Esto como una manera de representar cómo las personas necesitamos crear y buscar nuestros ambientes y en donde podamos sentirnos plenos para desarrollar nuestras expectativas y poder crecer. En cuarto lugar, el viaje de la vida y los riesgos y responsabilidades que implica. En la historia podemos ver cómo Elisa está en una constante búsqueda y en un constante viaje en donde naufraga y busca sobrevivir. De los versos que recita constantemente, podemos resaltar la importancia de ser el capitán de nuestro propio destino, del cual no debemos dejarnos llevar e influir por otros como lo que hicieron los inquilinos de los coloniales, por ejemplo, que quisieron determinar su vida y a través de la trata de personas. Y como muchas veces, al igual que Elisa, en la búsqueda de aquello que no tenemos, encontramos lo que no queremos, como muestra de que debemos anteponernos a los obstáculos y sinsabores de la vida para no caer en la derrota. En quinto lugar, podemos resaltar la necesidad de tener una visión panorámica de las cosas para no caer en simplicidades u obviar lo que está a nuestros ojos. Un ejemplo claro es cómo Abel Moreno distingue dos ciudades dentro de una sola en Tilcara, aquella que ven los turistas que llegan atraídos por la foto de sus paisajes
y aquella que ven las personas que son capaces de indagar en donde otros no lo hacen, para descubrir lo que nadie puede o quiere ver. Por último, me parece importante reflexionar sobre la toma consciente de decisiones, del cual yo consideraría que es el tema principal o más importante de esta novela. Podemos ejemplificar cómo la toma de decisiones de los personajes no solo los afecta a ellos mismos, sino que al igual que un efecto dominó, va involucrando y envolviendo a otros, creando favorecidos y desfavorecidos. Juan e Irene, que con 14 años y tras un par de encuentros precoces traen a una hija al mundo para vivir en pésimas condiciones, su decisión de irse al interior del país y abandonar a su hija, la decisión de Elisa de irse a Jujuy, las buenas intenciones de su amiga que le recomienda trabajo en Tilcara, etc. Con estos y muchos otros ejemplos podemos ver cómo una toma de decisión desencadena ciertos eventos que muchas veces pueden resultarnos beneficiosos o perjudiciales. Una clara muestra de que no es necesario pensar mucho, sino de manera correcta para evitar desenlaces lamentables a presente o a futuro. De esta manera finaliza este video, espero que les haya servido para orientar la lectura. Como siempre digo, a veces es necesario hacer una segunda lectura para poder entender aquellos pasajes implícitos y darles un significado. A mí personalmente me pasó que cuando la leí por primera vez no me gustó mucho, me perdí varias veces y no le encontraba el sentido. Ya a la segunda pude ir armando algunas piezas que había pasado por alto y le encontré el sentido a la historia, de la cual podemos rescatar muchas cosas. Por supuesto que cada lector desde su punto de vista puede sacar sus propias conclusiones, las cuales me interesa saber, así que en el próximo trabajo contame tu experiencia con esta novela. Si te parece que hay una temática de la cual no abordé en este video y te gustaría profundizar, hacémelo saber en los comentarios. Estén atentos a las siguientes notificaciones, porque a partir de aquí empezaré a mandar actividades de su interpretación y detalles importantes de la historia para evaluar. Como siempre digo, lo importante de esta lectura no es si te gustó, sino qué es lo que te provocó. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y que te haya servido, y nos vemos en la próxima.